Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este evento. Agradecemos su puntualidad. Y entonces vamos a dar inicio en esta ocasión al webinar Consideraciones éticas en investigación clínica. Vamos a estar con ustedes el día de hoy el químico farmacéutico Carlos José Bello, que es el presidente del Comité de Ética en Investigación de la Clínica Imbanaco. Él es químico farmacéutico y cuenta con una maestría en epidemiología. Y yo soy Paula Andrea Alvarelo, soy ingeniera, la coordinadora del Comité de Ética en Investigación de la Clínica Imbanaco. Entonces voy a compartir pantalla para dar inicio. Listo, muchas gracias Paula y muchas gracias a todos los asistentes por su participación en este pequeño evento que busca, como su título lo indica, socializar un poco con toda la comunidad académica las principales consideraciones éticas que todos los que realicen investigación clínica debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar un estudio. Esto pretende ser un pequeño repaso a nivel general para, para que todos de una manera recordemos las principales lineamientos que debemos tener en cuenta tanto al momento de diseñar estudios como durante su desarrollo. Siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a desarrollar en este espacio es primero una pequeña conceptualización básica de lo que tiene que ver con ética y bioética, así como los principales hechos históricos que, digamos, nos han llevado hasta la regulación que tenemos hoy en día. Posteriormente vamos a hacer un repaso por la normatividad tanto internacional como nacional que tenemos al respecto. Y posteriormente pasaremos a un espacio donde Paula nos va a compartir un poco acerca del funcionamiento del comité y algunos lineamientos institucionales al respecto. Y finalmente tendremos un espacio para preguntas donde pues esperamos su participación para resolver cualquier inquietud que tengan al respecto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para empezar, queremos iniciar contextualizando tres conceptos que frecuentemente escuchamos, pero que a veces no nos detenemos a establecer puntualmente sus diferencias. El primero de ellos es la ética. La ética es una rama de la filosofía que nos indaga sobre la moralidad, es decir, lo correcto o incorrecto en la conducta humana. Es un aspecto muy amplio que abarca desde temas culturales y sociales, pero hace algunas décadas ha surgido a partir de toda esta reflexión filosófica un área particular que denominamos bioética, que abarca todo lo relacionado con los dilemas éticos, pero aplicados a las ciencias de la vida. Entonces, en la bioética tenemos una conjunción de ciencias desde la biología, la medicina, la genética, incluso otras ramas como por ejemplo el derecho, que se interrelacionan para poder dar respuesta a ciertos aspectos que surgen con el avance de las ciencias biomédicas. Desde aspectos del inicio de la vida, durante el transcurso del desarrollo de los seres vivos y todas sus interrelaciones, hasta dilemas del final de la vida. Dentro de la bioética, o algunos autores lo ubican de manera paralela, podemos tener la ética de la investigación, que es la aplicación de estos principios bioéticos al desarrollo el diseño y desarrollo de los estudios clínicos, es decir, aquellos que involucran participación de seres humanos. Al ser el ser humano nuestra principal preocupación, entonces tenemos que tener una serie de medidas que garanticen la protección, los derechos y la integridad de todos los participantes que sean incluidos en un estudio clínico. Asimismo, vale la pena diferenciar el concepto de integridad científica. La integridad científica a veces puede estar relacionada con la ética de la investigación, pero específicamente hace referencia a todos los valores y principios que deben tener los investigadores
para desarrollar de manera responsable una investigación. Es decir, abarca aspectos como, por ejemplo, autoría y todo lo que tiene que ver con conducta responsable en el desarrollo de estudios. Es un aspecto incluso más específico dentro de este área, pero que es igualmente importante y debe ser considerado por todos los investigadores desde el inicio de una investigación. Cabe resaltar que desde el 2018 tenemos en Colombia la política precisamente de ética de la investigación, bioética e integridad científica, emitida por Colciencias, ahora MinCiencias, y que nos dan unos lineamientos básicos al respecto y ha estado en constante divulgación y evolución a lo largo de estos años desde que fue emitida. Siguiente, por favor. Puntualmente en ética de la investigación hemos tenido una serie de hitos históricos que nos han llevado a desarrollar toda la normatividad que nos rige actualmente y específicamente en nuestro caso tenemos una selección aquí de 4 hechos históricos que pues a consideración nuestra deben ser conocidos por todos los investigadores para, digamos, tener una perspectiva histórica y que nos contribuya a la no repetición de hechos como estos que no son tan lejanos. Ocurrieron nomás el siglo pasado. Entonces, ha sido la base a partir de la cual hemos desarrollado muchas de las regulaciones que tenemos en la actualidad. Tal vez uno de los más famosos estudios que han llevado al desarrollo de lineamientos éticos fue el estudio de Tuskegee. El estudio de Tuskegee fue un estudio clínico desarrollado con fondos del gobierno de Estados Unidos en la localidad de Tuskegee, en Alabama, estado de Alabama, y buscaba básicamente estudiar la historia natural de la enfermedad de la sífilis. Para esto escogieron una población con una gran proporción de habitantes afrodescendientes en los cuales ellos sabían que había una alta proporción de pacientes con sífilis y realizaron un seguimiento con una serie de desviaciones a lo que actualmente conocemos como la ética de la investigación. Principalmente hubo falencias en algo fundamental que es el consentimiento informado, ya que no se les socializó puntualmente a los participantes los objetivos del estudio y su finalidad como tal, y asimismo no se les proporcionó tratamiento adecuado cuando estuvo disponible. Durante todos estos años, en algunos casos hubo inoculaciones del virus de manera intencional e incluso cuando surgió el primer tratamiento efectivo, que fue la penicilina, no fue proporcionado a los participantes. Actualmente, pues, este estudio se considera que toda su repercusión, que después hubo un gran estallido mediático cuando se supo todo, toda su repercusión fue fundamental para la elaboración de uno de los documentos más importantes que tenemos actualmente, que es el informe Belmont, y que lo trataremos más adelante. Asimismo, cabe resaltar el estudio de hepatitis de Willowbrook, que se desarrolló en una escuela en el estado de Nueva York, y asimismo buscaba estudiar la historia natural de la hepatitis. Estos estudios claramente no tenían una intención de proporcionar algún beneficio para los individuos y asimismo no se les informaba realmente los objetivos. En esta escuela concurrían muchos niños y había una alta incidencia de la enfermedad. Sin embargo, algunos de las personas que no estaban ya diagnosticadas fueron inoculadas también con el virus y en este caso se utilizaron, digamos, una serie de excusas por parte de los investigadores para justificar estos comportamientos que a la luz de hoy son totalmente reprochables. En este sentido también cabe resaltar el caso del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas, donde también
hubo una serie de desviaciones a lo que podemos considerar como integridad científica y ética de la investigación, ya que se utilizaron población vulnerable que tenía discapacidad cognitiva para realizar una serie de experimentos biomédicos. Como tal, este caso es importante porque nos recuerda que cuando tenemos población vulnerable, tenemos que tener unas consideraciones especiales que son incluso mucho más rigurosas que las que se debe tener con los participantes que no poseen estas condiciones. Finalmente, uno de los casos más recientes en esta cronología es el estudio de anticoncepción de San Antonio, donde se incluyeron mujeres para probar diferentes tratamientos anticonceptivos sin una adecuada socialización de los objetivos del estudio nuevamente y unas fallas muy graves al consentimiento informado, incluyendo que algunas participantes no conocían que pudieran estar expuestas a tratamientos placebo. Entonces esto ocasionó una serie de perjuicios muy graves para la población que posteriormente también fueron altamente controvertidos por la prensa. Entonces, esta serie de grandes, digamos, errores en la conducción científica nos ha llevado a tener actualmente una serie de normativa bastante robusta, pero que a su vez todavía no nos garantiza que los participantes están completamente protegidos frente a actividades que pudieran poner en peligro su integridad a causa de una investigación. Por esta razón todavía tenemos que estar muy atentos y esto parte desde los investigadores, que son los principales responsables de la conducción de un estudio. Siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos en un escenario de investigación en el cual aplicamos el método científico como base principal para la conducción del estudio, pero a su vez este estudio nos involucra participantes humanos, tenemos que tener unas consideraciones muy específicas. Sin embargo, la característica fundamental para saber que estamos ante una investigación es que buscamos generar nuevo conocimiento generalizable y eso es lo que nos va a marcar una pauta que nos va a diferenciar de la práctica clínica habitual. Siguiente, por favor. La despliegas toda, por favor. Gracias. Entonces, como les comentaba, en la práctica clínica habitual buscamos siempre garantizar el bienestar de los pacientes mediante técnicas sobre las cuales ya tenemos conocimiento científico comprobado. Sin embargo, cuando estamos ante el escenario de una investigación, buscamos dar respuesta a una hipótesis para poder finalmente generar un conocimiento generalizable que sea aplicado por la comunidad científica en general. Entonces, cuando estamos ante un escenario de investigación, de acuerdo a de investigación con seres humanos, de acuerdo a la normatividad que nos rige en Colombia, este estudio debe estar aprobado, previamente revisado y aprobado antes de su inicio por un comité de ética en investigación para velar que este estudio, este protocolo, no vaya a afectar los derechos, el bienestar y la seguridad de los participantes que puedan ser incluidos en él. Siguiente. Entonces, a raíz de todo este contexto histórico, que apenas ha sido una pequeña selección de 4 de muchos casos que han surgido en las últimas décadas de hechos que han afectado el correcto desarrollo de una investigación, a raíz de todos estos hechos ha surgido una serie, un conjunto de códigos internacionales, lineamientos y normatividad local a nivel de Colombia que buscan contribuir a garantizar la seguridad de los participantes. Siguiente, por favor. Entonces, en esta diapositiva podemos observar una selección de las 5 principales, los 5 principales documentos que
digamos, por consenso a nivel internacional, se han configurado como las principales referencias de ética para realizar investigación en seres humanos. El primero de ellos, y tal vez el que inició toda esta preocupación por garantizar la ética en la investigación, fue el Código de Nuremberg de 1947, surgido justo después de los juicios realizados en esta ciudad en Alemania, a raíz de los experimentos alemanes realizados por científicos nazis en diferentes poblaciones, especialmente población judía, durante la Segunda Guerra Mundial. Se documentaron cientos de casos de experimentos contrarios a los derechos de los participantes, y el Tribunal de Nuremberg consideró prudente incluir en la sentencia una serie de lineamientos que posteriormente fueron conocidos como Código de Nuremberg. Se resalta entre estos lineamientos como el principal aporte, contar con el consentimiento de los participantes antes de realizar una investigación. Fue la primera vez que de una manera formal se consideró este lineamiento, que actualmente es una de las bases fundamentales de la ética en la investigación. Posteriormente surgió la primera edición de uno de los documentos más importantes actualmente, que todos lo conocemos, los que hemos estado en este medio de la investigación, que es la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki, desarrollada por la Asociación Médica Mundial por primera vez en 1964, y su última revisión ha sido revisada numerosas veces, y su última revisión fue en la asamblea realizada en Fortaleza, Brasil, en el año 2013. Esta ha sido como una de las principales hojas de ruta en la investigación biomédica, y algo para resaltar es que desde su primera declaración incluyó que los estudios realizados con seres humanos en investigación deben ser revisados por un comité de ética independiente que garantice que a través de su revisión que no se van a desarrollar actividades contrarias a la protección de los sujetos. Asimismo, posteriormente en 1979, en Estados Unidos surgió el informe Belmont, que ha sido prácticamente un referente para configurar los principales pilares que normalmente tenemos en cuenta para la revisión ética de la investigación, y que veremos más adelante. Fue desarrollado por el Departamento de Salud de Estados Unidos, y fue prácticamente una respuesta directa a todos estos experimentos, principalmente el de Tuskegee en Alabama. Ya de una manera más reciente, tenemos algunos documentos que son incluso mucho más detallados y realmente muy prácticos, producto de toda la experiencia de múltiples décadas en investigación. Y en este sentido tenemos primero las pautas éticas internacionales para la investigación en salud con seres humanos, desarrolladas en conjunto por SIOMS y la OMS, en su última edición en el año 2016. Es un documento muy práctico en el sentido de que nos proporciona pautas muy específicas y detalladas sobre múltiples situaciones que se pueden presentar a lo largo de la conducción de un estudio, desde su diseño hasta su ejecución. Entonces es un documento de referencia que se ha convertido en un instrumento fundamental para la revisión dentro de los comités de ética. Y finalmente, en especial en lo referente a la conducción de ensayos clínicos con medicamentos, tenemos el principal referente, que son las pautas de buenas prácticas clínicas desarrolladas por la ICH, que es el Consejo Internacional de Armonización. Específicamente, ellos desarrollan toda la normatividad relacionada con el ámbito con múltiples aspectos del ámbito farmacéutico. Dentro de ellos tienen un grupo que son todas las relacionadas con las pruebas de eficacia,
que son las normas que se especifican con la letra E, y dentro de ellas tenemos la norma E6, que es precisamente las buenas prácticas clínicas. Entonces, este ha sido el estándar para el desarrollo de nuevos medicamentos desde su promulgación, y actualmente en Colombia, pues Colombia se acogió a esta normatividad, y las instituciones deben estar certificadas bajo estos estándares para poder desarrollar estudios clínicos con productos farmacéuticos. Siguiente, por favor. Como les comentaba, uno de estos 5 documentos es el informe Belmont, que desde su promulgación fue muy importante al establecer estos 3 principios que siempre debemos tener presentes a la hora de analizar un estudio clínico o a la hora de diseñarlo. Desde su base debemos tener presentes estos 3 principios para garantizar que al final vamos a tener un estudio que pueda ajustarse a los estándares actuales. Siempre tenemos el principio de respeto, que básicamente nos habla de que los individuos son seres autónomos que deben tener la oportunidad de conocer todos los aspectos relevantes de la investigación para poder de una manera autónoma decir si participan o no. Entonces debemos respetar la autonomía de todos los potenciales participantes. Asimismo, existen personas con autonomía disminuida y sobre ellas deben existir protecciones especiales que garanticen que no se vayan a vulnerar sus derechos. Entonces, todo este principio apunta a la voluntariedad de la participación. Asimismo, tenemos el principio de beneficencia, que indica que el estudio debe apuntar a maximizar los beneficios para la población y disminuir los posibles riesgos. En todo caso, no debe inducir un daño intencional a las personas participantes. Y finalmente, el principio de justicia, en el cual la selección de todos los posibles sujetos debe ser de una manera imparcial, y asimismo no se deben cargar eh, eh, molestias o, digamos, aspectos que generen un impacto negativo de una manera diferencial entre ciertos grupos que participan en el estudio. Entonces, yo no puedo escoger un grupo para que participe de un brazo de experimentación que yo tengo conocimiento que tiene alta probabilidad de éxito, y escoger una población completamente diferente o segregada para probar un grupo de comparación. Entonces, el principio de justicia nos indica que debemos equilibrar la distribución tanto de los riesgos como de los beneficios. Siguiente, por favor. Estos principios generalmente los podemos aterrizar en aspectos concretos a la hora de la evaluación de un estudio. El principio de respeto por la autonomía, generalmente lo asociamos siempre con el proceso de consentimiento informado. Hago hincapié en la palabra proceso porque siempre es importante recordar que el consentimiento informado no es simplemente un documento o un papel que se firma, sino que es todo un compromiso de los investigadores, un compromiso continuo para garantizar que los participantes estén plenamente informados y comprendan todos los riesgos y beneficios del estudio a través de, en un principio, una explicación amplia y suficiente de lo que se va a desarrollar en el estudio, pero asimismo durante su desarrollo debe haber un compromiso de informar cualquier cambio en la información, cualquier nuevos datos disponibles que pudieran hacer que el individuo cambie su opinión. Entonces, este compromiso va desde que iniciamos, durante todo el estudio, y finalmente, y algo que muchas investigaciones fallan, y es socializar los resultados a todos los participantes que se ofrecieron a contribuir al proceso de investigación y que frecuentemente no son informados del producto de todo este proceso. Asimismo,
el principio de beneficencia se debe garantizar con una adecuada valoración de riesgos y beneficios. Existen múltiples maneras de hacerlo, maneras cualitativas o maneras cuantitativas, pero la valoración de riesgos y beneficios siempre tiene que estar enfocada a garantizar que los beneficios, así sean directos o indirectos, para los participantes van a superar ampliamente los posibles riesgos a los cuales estén expuestos. Riesgos de toda índole, tanto físicos como sociales o psicológicos. Entonces, esta ponderación es uno de los pasos más difíciles a la hora de enfrentarse a la valoración de un estudio, pero es fundamental para decidir si el estudio vale la pena o merece exponer a participantes humanos y su contribución va a ser realmente significativa. Y finalmente, el principio de justicia está estrechamente relacionado, como lo comentaba anteriormente, con la selección de los sujetos. Entonces, debemos evitar, por ejemplo, seleccionar poblaciones a las cuales, poblaciones especiales o poblaciones vulnerables, a menos que los beneficios de la investigación estén directamente relacionados con ellos. Asimismo, la distribución tanto de los riesgos y los beneficios debe ser equitativa y, y de manera pareja para todos los posibles participantes que sean incluidos. Entonces, estos tres principios que ya tienen varias décadas de existencia, continúan siendo vigentes actualmente para poder, de una manera general, poder garantizar que las investigaciones cumplan con unos requisitos básicos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la normatividad nacional, pues Colombia ha desarrollado una serie de documentos que también están en la categoría, en la categoría de resoluciones, la mayoría, enfocados no todos directamente a la investigación, pero algunos de ellos de una manera tangencial están involucrados. El primero, que es fundamental y que aún sigue vigente, aunque esto ya está en un proceso de actualización, es la resolución 8430 de 1993, que nos da todo el conjunto de normativa para desarrollar la investigación en salud. Dentro de ella existen aspectos muy específicos acerca de aspectos éticos como el proceso de consentimiento informado y los estudios con población vulnerable. Entonces, todavía sigue siendo nuestro referente vigente para investigación en salud. Asimismo, están las dos resoluciones relacionadas con el manejo de la historia clínica, que son sumamente importantes porque en numerosos estudios, tanto en los que se basan solamente en revisión de historias clínicas de manera retrospectiva, como en aquellos ensayos clínicos o estudios prospectivos, en la gran mayoría de estudios involucra acceder a la información del paciente y al hacer esto debemos tener en cuenta todo lo que exige la normatividad nacional para no infringir la privacidad y la confidencialidad de la información. Entonces, eh, estas dos resoluciones, sumadas a la más reciente, que es la ley estatutaria del 2012, van enfocadas a la protección de la información de los pacientes y debemos tenerlas siempre presente al momento de consultar, extraer y generar bases de datos derivadas de historias clínicas. Asimismo, pues tenemos las dos resoluciones muy enfocadas a medicamentos, que son la 2378 de 2008, que nos da una serie de lineamientos pues, de obligatorio cumplimiento para realizar investigación con productos farmacéuticos, y la resolución que establece la periodicidad y contenido de todos los reportes de eventos adversos que se presenten durante este tipo de estudios de investigación clínica con medicamentos. Más recientemente, pues tenemos una que tenemos que tener en cuenta y es la resolución 730 del 2020, que tiene todas las particularidades relacionadas con el desarrollo de estudios en el contexto de la pandemia por COVID-19. Entonces,
el COVID-19 entró de una manera obviamente inesperada que trastornó todos los procesos, incluyendo los de investigación. Entonces fue necesario tener unas pautas claras para poder desarrollar estudios en este ámbito. Siguiente, por favor. Finalmente, todo este conjunto de normas, tanto las internacionales que vimos como las nacionales, tienen que observarse de una manera integral para, dentro de un comité de ética, realizar una evaluación apropiada de un estudio clínico. Valga la aclaración que un comité generalmente nunca se va a ceñir solamente a un estándar, sino que va a tener en cuenta todos los estándares disponibles para realizar una valoración integral. Entonces, no podemos decir que existe un estándar universal para la evaluación de estudios por parte de un comité de ética. Asimismo, la OPS ha desarrollado una serie de pautas que pretenden armonizar la evaluación a la luz de todos estos lineamientos que ya tenemos. Entonces, se sugieren esta serie de aspectos que de hecho son los que seguimos al interior del Comité de Ética en la Clínica Inbanaco. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es que el diseño del estudio, el diseño científico del estudio, así como la conducción que está planeada, sea de una manera rigurosa y acorde a los estándares actuales de la ciencia. Entonces, el Comité de Ética, a pesar de que su principal función es la valoración de la protección de los participantes y sus derechos, no puede dejar de lado la parte metodológica y diseño científico de los estudios. Entonces, por esta razón, el comité también incluye dentro de sus criterios diferentes estándares para garantizar que los protocolos tengan un mínimo, unos parámetros mínimos que deben cumplir para que el diseño pues, sea considerado científicamente válido, de acuerdo pues, al objetivo que pretenda plantear. Eso como un primer paso. Posteriormente tenemos toda la valoración de riesgos y beneficios. Respecto a los riesgos, se debe tener en cuenta que en algunos casos los riesgos son inevitables, son una probabilidad que puede siempre estar presente, pero el protocolo debe tener las medidas necesarias para mitigar esos riesgos. Asimismo, el beneficio, en ocasiones no existe un beneficio directo para los participantes, pero debe existir un beneficio, así sea para la comunidad o para la comunidad inmediatamente implicada o para el conocimiento científico en general. Asimismo, se debe garantizar que la selección de los sujetos sea equitativa, como lo que mencionamos, acorde al principio de justicia, que no se vayan a generar cargas indebidas en algunos participantes. Asimismo, posteriormente tenemos la evaluación de los posibles incentivos o beneficios o costos financieros que se deriven del estudio. Cabe resaltar que a un participante no se le puede ofrecer un beneficio económico únicamente por su participación, que implique una influencia indebida en su capacidad de decisión de participar, sino que solamente es permitido compensar los costos que pudieran derivarse de su participación, pero de una manera que no ejerzan una coerción o influencia indebida. Y asimismo, todos los costos de la investigación deben estar respaldados por los investigadores y no se debe cargar ningún procedimiento experimental o que no haga parte de la práctica clínica habitual a los participantes o incluso a su asegurador o al sistema de salud. Todo lo que sea solamente por fines investigativos debe estar cubierto por el presupuesto financiero del estudio. Asimismo, tenemos lo que mencionábamos ahorita, que es la protección de la privacidad y la confidencialidad, todo de acuerdo a la normatividad de protección de datos y a la protección de la historia clínica, y asimismo garantizar que los datos recopilados sean almacenados de una manera segura, que minimice los riesgos de pérdidas de información, incluso que tenga medidas en caso de que esto ocurriera, como por ejemplo la codificación de los datos. De una manera muy preponderante, continuamos con el consentimiento informado, que es
eh, todo el proceso, no solamente el documento, sino todo el contexto en el cual se va a llevar a cabo el consentimiento informado, que sea de una manera clara, entendible, que el participante tenga el tiempo adecuado para realizar para recibir la información, garantizar que haya sido comprendida y a partir de eso otorgue su decisión. Y que se garantice tanto la información al paciente durante el desarrollo del estudio como la socialización de los resultados. Y finalmente, en algunos casos es muy importante tener la consideración de las comunidades en estudios que afecten poblaciones específicas que sean que tengan aspectos especiales eh, que deben ser tratados a manera grupal. Entonces, cuando un estudio busca hacer una intervención en un barrio específico o en una comunidad étnica específica que tengan unas características socioculturales particulares, es muy importante tener el concepto de la comunidad desde el diseño del protocolo, no solamente al momento de evaluarlo por parte de un comité, sino que el investigador debe tener en consideración la comunidad a la cual está investigando desde que diseña y escribe el protocolo. Y asimismo, el comité debe evaluar si este protocolo responde a las necesidades de esa población en específico. Entonces, digamos, a grandes rasgos, estos son los grupos, los aspectos o pilares que el comité de ética debe abordar para garantizar de una manera integral que el investigador está tomando las medidas pertinentes y ha diseñado un protocolo acorde a los estándares nacionales e internacionales en investigación. Ahora vamos a continuación, el siguiente. La ingeniera Paula Varelo nos va a hablar un poco específicamente del funcionamiento del Comité de Ética en Investigación de la Clínica en Banaco y su interrelación con los diferentes investigadores a los cuales presta sus servicios. Entonces, los dejo con la ingeniera Paula y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, entonces quiero hablarles un poco de los actores de los estudios de investigación, particularmente entonces del comité de ética. Bueno, en esta gráfica, si bien se hace referencia a los ensayos clínicos, muchos de los actores nombrados también aplican para los estudios que en las instituciones se conocen como propios o que son tesis o tesis de grado o son trabajos colaborativos, por ejemplo. Entonces, como mencionaba Carlos, a nivel de nuestro país, la autoridad regulatoria es el INVIMA. Ellos regulan pues, todo el tema de fármacos, tienen una normatividad muy robusta y, bueno, para hacer este tipo de investigación se requiere de una certificación adecuada para cada centro de investigación. A ver. El patrocinador de un ensayo clínico es una persona, una empresa, una institución o una organización que se responsabiliza por la iniciación, la gestión y el financiamiento de un ensayo clínico. Un patrocinador podría ser, como estábamos mencionando, una empresa farmacéutica o biotecnológica, en el caso de dispositivos médicos, por ejemplo, pero también podría ser una organización sin fines de lucro, como es un fondo de investigación, o puede ser financiado con fondos nacionales, por ejemplo, una organización gubernamental, o bien sea, también podría ser la misma institución en la que se está llevando a cabo el ensayo. El patrocinador es quien inicia el ensayo y tiene una responsabilidad como el desarrollo del protocolo, el financiamiento de ese ensayo clínico y la garantía de la calidad de ese desarrollo de investigación. En algunas ocasiones, acá la industria farmacéutica y biotecnológica subcontrata organizaciones de investigación por contrato
CRO por sus siglas en inglés, para la ejecución de tareas relacionadas con los estudios clínicos, como es la gestión de proyecto, podrían ser los encargados de hacer el proceso de monitoreo de los ensayos o podrían enfocarse en trabajos de estadísticas médicas. Pero pues esto no exime la responsabilidad que tienen los patrocinadores del estudio. Ya hablando entonces del investigador y de otros profesionales de la salud, es lo que comúnmente conocemos como el equipo de investigación. Entonces a la cabeza estaría el investigador principal, podría tener uno o varios subinvestigadores y el equipo que requiere serían coordinadores, enfermeros, químicos farmacéuticos y los demás bacteriólogos, por ejemplo, y todos los demás profesionales que se requieran de acuerdo a las actividades del estudio. Esto sí ya es muy particular para cada protocolo. Sin embargo, el investigador principal siempre es la persona responsable de la conducción del estudio en el lugar en el que se está realizando. Y en el caso de que tenga este grupo de personas, pues él es el líder responsable de ese equipo. En los casos en los que tengamos subinvestigadores, pues es un miembro del equipo que el investigador ha designado y está supervisando para ese centro de investigación. Y pues le da una serie de lineamientos y hay unos alcances determinados para que pueda hacer este subinvestigador. Podrían ser ciertos procedimientos críticos o unas tomas de decisiones importantes en relación del estudio. En el tema del coordinador de investigación clínica es quien se ocupa de la mayor parte de las responsabilidades administrativas de los ensayos clínicos y es un enlace entre el centro de investigación y el patrocinador y también es quien se encarga de revisar toda la información y estos registros, por ejemplo, cuando vienen las monitorías o de atender incluso auditorías en este caso. Bueno, y muy importante, los participantes de los estudios. La mayoría de los ensayos clínicos se incluyen participantes con una enfermedad específica a la que le está apuntando el fármaco, el dispositivo médico o, bueno, en el caso de herramientas de diagnóstico en el estudio. Sin embargo, algunos ensayos clínicos se realizan en participantes sanos, como por ejemplo las vacunas. Entonces, lo más importante de todo este proceso es que su participación sea voluntaria. Eso ya lo vimos pues, en el contexto de toda la normatividad y los lineamientos, normatividad nacional y lineamientos internacionales que hay. Generalmente los participantes se seleccionan en el grupo, en el centro de investigación donde se va a desarrollar el protocolo, pero algunas veces puede hacerse por remitidos de médicos o a través de anuncios o volantes, por ejemplo, notas en internet, por ejemplo, todo esto debe pasar por comité de ética. Para los ensayos clínicos particularmente, se crean también unos comités independientes de monitoreo de datos, esto los establece el patrocinador, y el fin que tienen es evaluar en unos intervalos pues previamente acordados el proceso del ensayo clínico, los datos de seguridad y las pautas críticas de valoración de eficacia. Y con toda esta información, lo que hacen es recomendar al patrocinador que se continúe, se modifique o se detenga un ensayo. El comité generalmente está formado por expertos internacionales en investigación clínica, hay representantes del patrocinador y hay estadísticos médicos que puedan pues proporcionar resultados basados en análisis estadísticos de toda esta información que tengan de los centros de investigación. Y finalmente, hablaremos del Comité de Ética en Investigación. A grandes rasgos, el comité es una organización que está conformada por miembros médicos, por miembros no médicos, por científicos y no científicos, que tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los participantes de investigación en el centro en el que se está desarrollando esos estudios. Y esto se hace pues a través de una evaluación inicial y una vez el estudio empieza a correr en el centro, pues una revisión continua de ese desarrollo que se está haciendo a lo largo pues, de su proceso hasta que se notifica su cierre. En el caso de la clínica Imbanaco, el comité se encuentra establecido como ente asesor de la dirección científica y es libre de subordinación directa de esta autoridad para deliberar y decidir sobre los estudios de investigación. Aquí, antes de entrar más detalle en el comité de ética, me parece importante hacer una anotación que es bastante clave.
El Comité de Ética en Investigación en seres humanos no debe confundirse con el Comité de Ética Hospitalario, que es quien evalúa las inquietudes éticas que pudieran surgir durante la atención normal de los pacientes. Es bastante importante hacer esta diferenciación. Comité de Ética en Investigación tiene el alcance de lo que ocurra a nivel ético en estudios de investigación. Y el Comité de Ética Hospitalario atiende todas las situaciones éticas morales que ocurran en la atención normal de los participantes, de los pacientes, perdón. Bueno, el Comité de Ética en Investigación de la Clínica Imbanaco, entonces, como les mencionaba, nuestro objetivo es velar por el respeto a la dignidad, los derechos y el bienestar y la seguridad de los participantes de investigación. Es un componente del proceso de gestión de investigaciones de la Clínica Imbanaco. Estamos certificados en buenas prácticas clínicas por INVIMA y todo el proceso documental del comité, el sometimiento, el seguimiento, las respuestas que da el comité, se hace a través de una plataforma digital que se llama iComité. Ahorita la revisamos un poquito. Nuestro tiempo de respuesta, pues tener una plataforma digital agiliza muchísimo todo el proceso, no requiere pues impresión de documentación ni llevar y traer de un centro a otro, sino que todo se hace a través de la plataforma. Entonces ha permitido reducir mucho nuestros tiempos de gestión. El tiempo promedio de respuesta en este momento es aproximadamente de 1,5 semanas desde que recibimos cada documento hasta que entregamos esa emisión del concepto para ese documento. Contamos con reuniones ordinarias quincenales y extraordinarias de acuerdo a los requerimientos del proceso. Bueno, nuestros centros de investigación asociados, el comité tiene 15 años de experiencia, inició en el 2006, obviamente atendiendo la investigación en la Clínica Imbanaco, y a partir del 2013 se asoció, hizo un convenio con la Clínica de Artritis Temprana en Cali, luego en el 2019 con el Instituto de Coloproctología en Medellín. El año pasado, a raíz de todo lo de la pandemia por COVID, estamos trabajando con la Clínica Centro en Barranquilla, quienes están desarrollando un estudio precisamente en COVID. Y este año, pues a raíz de la adquisición de la clínica por el Grupo Quirón Salud, entonces se decidió que este comité iba a atender la investigación de las demás clínicas del grupo en el país, y este año tuvimos la firma de convenio con estas instituciones: Clínica Medellín, Diagnósticos Edimed, Clínica Las Vegas. Próximamente estaremos firmando el convenio también con nuestra otra clínica del grupo, de la Clínica de la Mujer en Bogotá, y también en Bogotá estamos trabajando con Fundonal. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son nuestros procesos misionales del comité? Pues nosotros tenemos todo esto enmarcado en lo que nos dice la normatividad, en los lineamientos. Nuestros procesos principales entonces sería la evaluación y conceptualización de la documentación de los estudios de investigación clínica, considerando los aspectos éticos y metodológicos de estos estudios y considerando todos esos aspectos que les mencionó Carlos hace un momento, que son bien particulares para cada estudio. Cada estudio se revisa uno a uno porque pues, tiene sus particularidades, como les decía. Y ahí se inicia todo un proceso de seguimiento activo de los estudios clínicos con enfoque basado en gestión del riesgo, y realizamos entonces el proceso de farmacovigilancia y tecnovigilancia de los estudios de investigación clínica. Como comité también nos parece muy importante acercar estos temas éticos a la población en general. Entonces hemos implementado diferentes estrategias de acercamiento y capacitación para los diferentes actores del proceso de investigación. Este espacio, por ejemplo, es uno de los parte de este proceso misional que tenemos como comité. Bueno, la estructura del comité está definida de acuerdo a lo que nos dice la normatividad y los lineamientos internacionales. Tenemos entonces un área científica y un área administrativa.
la parte científica, entonces damos cumplimiento con lo que nos dice la normatividad y nuestros miembros cumplen con estos roles. Tenemos miembros con formación en bioética, en epidemiología, miembros con formación en derecho, miembros médicos, químico farmacéutico, tenemos miembros que son de área no médica, representantes de la comunidad, y en los casos en los que requerimos, entonces acudimos a expertos clínicos, asesores expertos, que pues nos permiten adentrarnos en situaciones ya particulares de los estudios de investigación. Desde la gestión administrativa, pues hay una coordinación, un auxiliar administrativo y un químico farmacéutico permanente y exclusivo para nuestro proceso como comité de ética, por el volumen de estudios que manejamos y pues por los procesos complejos de farmacovigilancia que vamos desarrollando constantemente. Bueno, ya para finalizar, quería mostrarles a grandes rasgos y de forma muy general cómo es el desarrollo de una investigación clínica. Evidentemente con esta gráfica pues se queda corto un proceso que es tan complejo, pero con esto lo que quiero mostrarles es en los momentos, llamémoslo así, en los que se interviene el comité de ética para que se tenga en cuenta cuando se realiza la investigación. Entonces, iniciamos con la elaboración del protocolo. Aquí depende bastante de dónde viene este protocolo. Podría ser cuando es estudios desarrollados con contratación por terceros, llamémoslo así, o sea, los laboratorios farmacéuticos o laboratorio o entidades que trabajan con dispositivos médicos, pues ellos ya entregan el protocolo como tal, no hay necesidad de elaborar. Pero para los casos en los que sí tenemos estudios desarrollados con recursos propios, institucionales, colaborativos, las tesis de grado, por ejemplo, o estudios que surgen al interior de la institución, pues sí se requiere de unos procesos adicionales de consultoría, de asesoría, ya depende mucho del investigador cómo quiera darle manejo, pero en todo caso, lo que nos dice en Colombia, particularmente la resolución 8430, es que estos estudios no pueden ejecutarse si no pasan por un comité de ética. Entonces, en ese momento se hace todo un proceso de gestión para la obtención de ese aval ético. Hay una documentación requerida. A ver si puedo mostrarles acá. No, creo que no me está mostrando. Bueno, ahorita que finalice la presentación les comparto cuáles son los requisitos particulares del comité. Hay una documentación requerida, esto es ya estandarizado, se envía a los investigadores, ellos pueden consultar y es casi que una lista de chequeo y eso lo someten al comité de ética a través de la plataforma digital que se llama iComité. Entonces, una vez que el comité hace sus sesiones y hace toda una evaluación de los diferentes aspectos que debemos considerar para cada estudio de investigación, se genera un concepto y en el momento en que es aprobado, pues se puede pasar a la siguiente fase, llamémosla así, que es la ejecución. Ya en ese momento se cuenta con el aval ético, pero hay que hacer un proceso de gestión de permisos para la ejecución a nivel institucional. Entonces ya se entra con o se encuentra dentro de esto, por ejemplo, los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos, en el caso de laboratorios, pues se hacen unos contratos, hay que solicitar permisos en áreas asistenciales, entonces antes de empezar la recolección de datos hay que hacer todo este proceso. Luego pues se hace la recolección de datos como mencionaba, ahí ingresa otros aspectos como es quién va a hacer esa recolección de datos, qué instrumentos son los que se van a utilizar. Una vez se tiene pues todo este proceso, se hace la recolección de datos con la inclusión de los participantes en el caso de prospectivos o bueno, la revisión de las historias clínicas. Entonces ya se puede pasar al análisis de datos y durante todo este proceso de ejecución hay un seguimiento por parte del comité de ética. Hay que tener en cuenta que no solamente cuando se somete el protocolo inicial es lo único que hay que someter al comité, sino que todo cambio que se vaya a incurrir que vaya a incurrirse en el protocolo debe también someterse al comité. Si hay cambios en el protocolo como tal, en su diseño, en sus procedimientos, hay que someterlo
no puede implementarse antes que el comité lo haya aprobado nuevamente. Lo mismo pasa con el consentimiento informado. También deben someterse todos los hallazgos de seguridad, eventos adversos, desviaciones al protocolo que se vayan presentando a lo largo de esta ejecución. Finalmente, pues tenemos el cierre, hay una finalización de actividades, se finaliza también reclutamiento y se hace una consolidación de la información. Aquí también es necesario hacer una entrega de esa notificación formal de cierre al comité de ética y posteriormente pues se realiza un informe final, que es el que mencionaba Carlos, que muchas veces no se socializa con los participantes de investigación. Entonces pues ahí es importante tenerlo en cuenta para que se realice. Es una buena práctica que desde las instituciones debemos implementar. Bueno, quería mostrarles, bueno, estos son los datos del Comité de Ética en Investigación de Contacto. En la página web de Inbanaco, un momentico, ¿cómo me salgo de acá? Acá quería mostrarles en la página de Inbanaco. En la página de Inbanaco está entonces en la parte de investigación, hacen clic en Comité de Ética en Investigación y allí se les abre el site particular del comité, que tiene pues toda la información, las características del comité, más o menos lo que les he venido contando. Acá están nuestros miembros y está la información de contacto, qué pena la mareada, y en la parte de arriba está el link de ingreso a la plataforma del Comité de Ética en Investigación, que es el comité, que es por donde los investigadores, las coordinadoras pueden acceder a someter la documentación y es donde se realiza pues todo el proceso documental del comité. Aquí están todos los estudios de investigación que llegan y bueno, y para ver un poquito cómo lo visualizamos al interior. Esto nos permite tener un histórico de toda la documentación que se va sometiendo al comité de ética. Acá entonces aparece, por ejemplo, toda la documentación que van mandando de un estudio de investigación. Bueno, les iba a compartir los requisitos para los estudios de investigación. Entonces, estos requisitos también están colgados en la página, están colgados en la página, también se encuentran en la plataforma. Y aquí están los diferentes como listas de chequeo que les mencionaba para los estudios. Esto sería para el caso de estudios institucionales. Ahí está cada documento y a qué se refiere con cada documento. En el caso de, por ejemplo, de hojas de vida, pues cuáles serían los anexos particulares. Y ahí está toda la información. En el caso de con medicamentos, pues es mucho más largo pues la documentación solicitada, pero pues también está desglosado qué se requiere para someter al comité de ética. Y en la página de la clínica Inbanaco también se encuentra el manual de usuario fácil para hacer uso de esta plataforma y de todas formas en los datos de contacto que tenemos acá, que les estaba compartiendo, también pues pueden comunicarse si tienen alguna inquietud particular. Bueno, entonces ya para continuar con el proceso de preguntas, por acá hay en el chat hay una pregunta. Dice Carlos, las encuestas aplicadas a pacientes y familiares dentro de las IPS también deben tener protocolo y pasar por el comité de la institución, comité de ética en investigación de la institución. Bueno, es una buena pregunta porque pues está muy relacionada con lo que hemos hablado. Y bueno, si la encuesta en cuestión hace parte de los procesos estándar de la institución, por ejemplo, para evaluar su calidad y se realiza como con fines institucionales simplemente,
o estadísticos para internos, para uso interno de la institución, no necesitaría este proceso porque no está enfocado a investigación. Sin embargo, si el objetivo es realizar una encuesta para hacer una medición con fines investigativos, para generar nuevo conocimiento, entonces sí estamos ante una investigación clínica y en este caso sí necesitaría un protocolo. Todo dependería pues del contexto en el cual se está realizando esta encuesta, porque por ejemplo tenemos servicios que frecuentemente al finalizar, digamos, una atención, nos realizan una encuesta para saber satisfacción o para mirar algún otro aspecto. Pero en este caso no se necesitaría un comité ni un protocolo. Pero si, digamos, digamos, como profesional de la salud estoy interesado en medir la satisfacción de los usuarios del servicio, teniendo en cuenta X, Y, Z variables, con fines para generar un conocimiento posiblemente generalizable, un conocimiento científico, entonces ahí sí necesito eh, elaborar un protocolo para tener la rigurosidad del método científico y posteriormente pues someterlo al comité para su evaluación. Entonces depende del objetivo y el alcance que tengan estas encuestas. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas. En todo caso, si después surgen inquietudes, pueden comunicarse. Entonces, estos son los datos para comunicarse con nosotros. Y se los dejo allí para que pues, le tomen pantallazo si lo necesitan. Y de todas formas, en la página web, como les indiqué, en la página web de Inbanaco, también pueden encontrar la información de contacto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces damos por terminada la jornada de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.